El aire en el despacho del abogado estaba cargado con el olor a papel viejo y codicia, una combinación asfixiante que parecía hecha a propósito para este momento. Mi madrastra, Eleanor, se secaba un ojo sin lágrimas, con un pañuelo impecable, un retrato perfecto de dolor fingido. A su lado, su hijo, Marcus, mi hermanastro, no podía contener del todo su sonrisa de superioridad. Creían que esto era todo, el último clavo en el ataúd de mi relevancia. El señor Harrison, el abogado de toda la vida de mi padre, carraspeó, su voz un zumbido monótono, mientras leía el preámbulo del Último Testamento y Últimas Voluntades de Richard Sterling. Yo observaba sus rostros, no el de él. Observaba la certeza petulante florecer allí. Y cuando llegó al último legado, saltándose mi nombre, Melinda, por completo, fue casi cómico. Antes de continuar con la historia, por favor, suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Es curioso, ¿verdad?, cómo la vida entera de una persona puede reducirse a unos pocos párrafos áridos, leídos en voz alta en una habitación sofocante. Mi padre, Richard, era cualquier cosa menos un párrafo árido. Era un universo contenido en un solo hombre, un creador de mundos en miniatura. Su taller era mi verdadero hogar de la infancia, más que la casa impoluta y estéril que Eleanor curaba. Olía a aceite mineral, madera envejecida y el penetrante y limpio aroma del latón. La luz de una única y gran ventana atravesaba el aire polvoriento, iluminando motas que danzaban como diminutas estrellas alrededor de las intrincadas entrañas de un reloj de pie o el delicado corazón de un reloj de bolsillo. Me llamaba su sombra, no de forma despectiva, sino con un orgullo silencioso. Desde que tenía 7 años, me sentaba en un taburete alto, con mi barbilla apenas sobrepasando el banco de trabajo, y observaba sus manos. Eran manos grandes y callosas, pero se movían con la gracia imposible de un cirujano, insuflando vida a muelles y engranajes no más grandes que un grano de arroz. Me enseñó la paciencia. Me enseñó que cada pieza, por pequeña u oculta que estuviera, tenía una función crítica. La belleza no está solo en la esfera, Melinda, decía, su voz un murmullo grave. Está en el movimiento. La verdad está en cómo funciona, en cómo perdura. Ese era nuestro lenguaje secreto, el lenguaje de la orología. Mientras Eleanor y Marcus veían su obsesión por los relojes como un pasatiempo pintoresco y polvoriento que afortunadamente pagaba las facturas, yo lo veía como filosofía. Yo veía el arte. A los 15 años, podía volver a montar un escape de paletas con los ojos vendados. A los 20, diseñaba mis propios movimientos, pequeños e intrincados ballets de metal que mi padre estudiaba con una lupa de joyero, una rara y brillante sonrisa adornando su rostro. Señalaba un defecto o sugería una mejora, no como una crítica, sino como una colaboración. Éramos socios. Eleanor me veía como una rival por su tiempo. Marcus me veía como una rarita que prefería los engranajes a los cotilleos. Nunca pusieron un pie en el taller a menos que fuera para decirle a mi padre que la cena se enfriaba o que alguna socialité importante e insulsa estaba al teléfono. Veían el valor de su trabajo solo en los números de un extracto bancario, nunca en su alma. No sabían distinguir un turbillón de un nabo y llevaban esa ignorancia como una medalla de honor, una prueba de su superioridad sobre tales actividades mugrientas. Lo malinterpretaron fundamentalmente y, por extensión, me subestimaron fundamentalmente. Veían a la chica tranquila en el taller polvoriento y asumían que era simple. Nunca se dieron cuenta de que solo estaba escuchando el tic-tac de un reloj mucho más complejo. Estaba aprendiendo que los movimientos más importantes son los que no puedes ver, los que suceden en silencio, pacientemente, hasta que llega el momento adecuado para que las manecillas marquen la hora. Su campaña de anulación fue una clase magistral de sutileza, un veneno administrado gota a gota durante casi 2 décadas. Comenzó no mucho después de que mi madre falleciera y mi padre, en un arrebato de dolor y soledad, se casara con Eleanor. Ella era una escultura de fría elegancia, todo ángulos agudos y tonos apagados, y de inmediato me identificó como una variable que no podía controlar. Así que comenzó a limar mis asperezas, a hacerme más pequeña en mi propia casa.
Nunca fue una confrontación directa. Ese no era su estilo. Era él. «Oh, Melinda, tienes grasa en la mejilla otra vez», delante de los invitados, dicho con una risa cantarina que me enmarcaba como una niña encantadoramente salvaje, no como una aprendiz seria. Era la forma en que olvidaba ponerme un sitio en la mesa si trabajaba hasta tarde con mi padre. La implicación silenciosa de que mi trabajo era una actividad extracurricular, no el futuro del negocio familiar. Marcus, 10 años mayor que yo y su hijo biológico de un matrimonio anterior, era un instrumento más tosco, pero no menos eficaz. Fue él quien me apodó la Cenicienta de los engranajes, un título que mis tías y tíos, los cobardes de fondo, encontraban terriblemente divertido. Se reían en las reuniones familiares, estos cómplices silenciosos que veían cómo se desarrollaba la dinámica, pero les resultaba más fácil reír que intervenir. ¿Para qué agitar las aguas? Eleanor organizaba unas fiestas encantadoras, después de todo. Recuerdo una Navidad vívidamente. Había pasado 6 meses elaborando un reloj especial para mi padre. Un reloj esqueleto, donde todo el intrincado movimiento era visible. Incluso había grabado un mensaje diminuto, casi microscópico, en el barrilete del muelle real, para el hombre que me enseñó el tiempo. Estaba rebosante de emoción por dárselo. Pero en el intercambio de regalos familiar, antes de que pudiera presentarlo, Marcus le entregó a nuestro padre un reloj suizo de marca ridículamente caro. «Te he comprado un reloj de verdad, Richard», bramó. «Algo que puedas llevar al club, no una de esas cosas polvorientas del taller». Eleanor había sonreído radiante, y los cómplices, mi tía Carol y mi tío Jean, habían murmurado su aprobación ante aquella cosa brillante y sin alma. Cuando finalmente le di mi regalo a mi padre, el momento se había agriado. Le encantó, pude verlo en sus ojos, pero Eleanor dijo inmediatamente: «Oh, qué dulce. Otro proyectito. Puedes guardarlo con tus otras cosas, cariño». No se refería a su colección de obras maestras. Se refería a la caja de prototipos y fracasos. Mi regalo, mi corazón, fue relegado a una cosa, y mi padre, que ya se estaba cansando del constante desgaste emocional, no la contradijo. Esa era su verdadera genialidad. Nunca atacaron directamente el amor de mi padre por mí. En cambio, devaluaron los cimientos de ese amor, la pasión compartida que nos unía, hasta que incluso él comenzó a verlo como algo menos significativo. El punto de inflexión, el primer destello de la tormenta que se avecinaba, ocurrió en el 70º cumpleaños de mi padre, unos 2 años antes de su muerte. Fue un gran evento, por supuesto, orquestado por Eleanor para exhibir su posición social. La casa estaba llena de gente que apenas conocía a mi padre, pero adoraba su cuenta bancaria. Me sentí como un fantasma, flotando por las habitaciones de mi propia casa. Finalmente lo encontré, no en el salón principal con la orquesta, sino en su estudio, mirando por la ventana. Parecía cansado, mayor que sus 70 años. Vio mi reflejo en el cristal y me hizo señas para que me acercara. No habló durante un buen rato. Luego metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una vieja y deslucida llave de latón. No era una llave de ninguna puerta de la casa. Conocía todas esas. Era una llave de relojero, utilizada para dar cuerda a relojes muy antiguos y específicos. «¿Sabes para qué es esto?», dijo, presionándola en mi palma. Su piel se sentía como papel. La reconocí al instante. Era la llave del cronómetro que había hecho para el observatorio naval, su obra maestra, la pieza que le valió el Prix Gaia. Estaba en préstamo en un museo de Ginebra, encerrado en una vitrina climatizada. «¿Por qué me das esto, papá?», pregunté, con un nudo en la garganta. Miró por encima del hombro, hacia el sonido de las risas de la fiesta. «Algunos mecanismos están diseñados con una salvaguarda», susurró, su voz apenas audible. «Un muelle oculto, un escape secundario que solo se activa cuando el principal está comprometido». Me miró directamente a los ojos, y la niebla de su cansancio se disipó por un momento, revelando al hombre agudo y brillante que conocía. «La esfera puede mentir, Melinda. Puede ser elegante y hermosa y decirte la hora equivocada por completo. Tienes que mirar el movimiento. Siempre tienes que mirar el movimiento». Luego sacó un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. «Este es mi cuaderno de diseños. El antiguo.
Antes de los ordenadores. Todo lo que realmente he valorado está aquí. Dio un golpecito en la tapa. Pertenece a la llave. No dejes que la esfera te engañe. Me hizo esconder el cuaderno y la llave en mi bolso, justo cuando Eleanor entraba deslizándose en la habitación, con una sonrisa empalagosa pegada en su rostro. «Richard, cariño, todo el mundo pregunta por ti. Y Melinda, deja de acaparar a tu padre». Me dirigió una última mirada significativa antes de que ella se lo llevara. No lo entendí todo entonces. No del todo. Pero entendí el peso de la llave en mi mano y la gravedad en su voz. Era una advertencia. Era un plan de contingencia. Me estaba diciendo que el reloj estaba siendo manipulado. Y confiaba en mí, su sombra, para que un día lo arreglara. Los últimos 6 meses de la vida de mi padre fueron una pesadilla a cámara lenta orquestada, con una eficiencia escalofriante. Su enfermedad apareció de repente, un rápido declive que parecía drenar la luz de él día a día. Este era el momento que Eleanor y Marcus habían estado esperando, la oportunidad perfecta para cortar el último vínculo entre mi padre y yo. Se convirtieron en sus cancerberos. «El doctor dice que necesita tranquilidad absoluta», me decía Eleanor por teléfono, su voz resumando falsa preocupación. «El estrés de las visitas es demasiado para él». Al principio, la creí. Dejaba sopas y libros en la puerta como una ofrenda. Llamaba, y Marcus contestaba, siempre con la misma frase. «Está durmiendo, Melinda. Le diré que has llamado». Pero los días se convirtieron en semanas. Las actualizaciones se volvieron más vagas. «Está teniendo un día difícil. No está realmente lúcido». El muro que construyeron a su alrededor era intangible pero impenetrable. Cuando intenté insistir, abrirme paso a la fuerza, convirtieron mi preocupación en un arma contra mí. «Melinda, estás siendo egoísta», dijo Eleanor una vez, su voz fría como el hielo. «Estás pensando en lo que tú quieres, no en lo que tu padre moribundo necesita. Lo estás alterando». Usaron mis preocupaciones como un arma en mi contra, manipulando la percepción de cualquiera que quisiera escuchar. A la tía Carol le suspiraban y decían, «Ojalá Melinda lo entendiera. Está en negación sobre lo grave que es esto. Su acoso constante le está causando mucha ansiedad». Y los cómplices asentían con simpatía, diciéndome que le diera a mi padre su espacio, que confiara en que Eleanor sabía lo que era mejor. El aislamiento era agonizante. Estaba de luto por un hombre que todavía estaba vivo, excluida de su capítulo final. Aparcaba mi coche al final de la calle por la noche, simplemente mirando la ventana de su dormitorio, una única luz encendida detrás de la cortina. Estaba despierto, pensaba en mí, o, como afirmaban, ¿creía que lo había abandonado? La peor parte fue la duda que comenzó a enconarse. ¿Me guardaba rencor? Creía sus mentiras. Habían pasado años pintándome como la rara, la distante. Quizás, en su estado debilitado, la pintura finalmente se había secado. El dolor de ese pensamiento era algo físico, un dolor constante en mi pecho. No solo lo estaban aislando, estaban tratando de sobreescribir nuestra historia, de reemplazar la verdad de nuestro vínculo con una ficción más conveniente, una en la que yo era la hija indiferente y ellos eran los santos devotos y sufridos. Fue la traición definitiva, no solo hacia mí, sino hacia él. Estaban robando sus últimos momentos, orquestando su muerte para que se ajustara a su narrativa. El gran avance, la grieta en su muro perfectamente construido, provino de una fuente inesperada, una entrega de libros de la biblioteca. Mi padre había sido un lector voraz, y yo tenía una orden permanente para recoger sus peticiones en la biblioteca local. Durante los últimos meses, las peticiones se habían detenido. Entonces, un martes, recibí una llamada de la bibliotecaria. «Acaba de llegar una petición para el señor Sterling», dijo. «Fue una petición en línea, realizada esta mañana». Me quedé atónita. Supuestamente estaba demasiado débil para sostener un teléfono. El libro era uno oscuro, tratado sobre el escape de áncora de palanca separada, de Thomas Mudge. Era un manual técnico del siglo XVIII, uno que habíamos estudiado juntos años atrás. Mi corazón empezó a martillear en mi pecho. Esto no era una lectura casual, esto era un mensaje. Corrí a la biblioteca, con las manos temblando mientras firmaba el préstamo del libro. Me senté en mi coche y hojeé las páginas quebradizas.
Y entonces lo vi. En la página 112, una pequeña y tenue marca de lápiz. Una sola palabra. Harrison. El señor Harrison. El abogado de mi padre. Era la página que detallaba el rodillo de seguridad, un componente de un reloj que evita el exceso de oscilación, una salvaguarda para proteger el delicado equilibrio del mecanismo de un golpe repentino. Mi padre me estaba diciendo que el sistema había recibido un golpe. Me estaba diciendo que activara la salvaguarda. Me estaba diciendo en quién confiar. Estaba todo allí. Un mensaje en una botella, enviado desde su prisión dorada. Esa única palabra, Harrison, era una llave, igual que la de latón que me había dado. Desbloqueaba un nuevo camino. El dolor y la impotencia que me habían estado ahogando durante meses retrocedieron, reemplazados por una claridad fría y aguda. La genio paciente que él me había entrenado para ser finalmente despertó. Pensaron que lo tenían completamente bajo su control, pero habían subestimado su intelecto, al igual que siempre habían subestimado el mío. Habían permitido que se colara una sola petición de libro, un pequeño engranaje que ni siquiera notaron en su gran y codiciosa máquina. Pero como mi padre me había enseñado, el engranaje más pequeño puede ser el más crítico. Puede cambiar toda la dirección del movimiento. En ese momento, sentada en el aparcamiento de la biblioteca, con un libro antiguo en mi regazo, el juego cambió. Ya no era la hija afligida que llamaba a una puerta cerrada. Era una relojera con un reloj averiado. Y finalmente tenía las instrucciones sobre cómo repararlo. Mi estrategia comenzó. Mi investigación comenzó esa misma tarde. La primera fase fue la observación sin detección. Ya no era Melinda, la hija angustiada. Era Melinda, la oróloga, examinando un mecanismo roto en busca de pistas. Comencé documentando todo. Mantuve un registro detallado de cada llamada telefónica, cada visita rechazada, cada mentira condescendiente de Eleanor y Marcus. Usé una simple hoja de cálculo. Fecha, hora, persona, razón declarada para el aislamiento, mi observación. Los patrones que surgieron fueron condenatorios. Afirmaban que él estaba durmiendo a la misma hora exacta en que un servicio de entrega de comestibles anotó que él había firmado una entrega. Decían que no hablaba en un día en que una enfermera, una contratada temporal que logré localizar, me dijo que él había hablado con ella largo y tendido sobre el tiempo. Esta enfermera, una mujer amable llamada Clara, se convirtió en mi primera fuente involuntaria. Me la encontré en una cafetería cerca del hospital. Fingiendo sorpresa, interpreté a la perfección el papel de la hija preocupada y confundida. Simplemente no sé qué creer, dije, con la voz quebrada. Hacen que parezca que ya se ha ido. Clara, al ver mi angustia, se ablandó. Me dijo que, si bien mi padre estaba débil, a menudo estaba perfectamente lúcido. Mencionó que su hijo, Marcus, le había estado llevando papeles legales para firmar y que el señor Sterling había parecido agitado después. Mencionó que Eleanor había despedido a su enfermera privada de largo plazo, una mujer que había estado con él durante años, en favor de un elenco rotativo de enfermeras de agencia que no conocían la historia familiar. Cada detalle era un pequeño engranaje encajando en su lugar. Comencé a investigar sus finanzas, discretamente. Mi padre me había dado acceso a una de las cuentas del negocio hacía años, una cuenta de la que Eleanor se había olvidado. Vi los gastos exorbitantes, coches nuevos, ropa de diseñador, un pago inicial para una casa de vacaciones en otro país, todo mientras mi padre supuestamente estaba en su lecho de muerte. No solo estaban planeando su herencia, la estaban gastando. Esto no era duelo, era una juerga de compra celebratoria. Pasé en coche por la casa a diferentes horas del día, anotando quién entraba y salía. Vi a un abogado diferente, no al señor Harrison, visitar la casa 2 veces. Una búsqueda rápida lo identificó como un hombre conocido por la planificación patrimonial acelerada, con una reputación de ser flexible, por un precio. La imagen se estaba volviendo brutalmente clara. Lo estaban aislando, sistemáticamente, manipulándolo y liquidando su legado antes incluso de que se hubiera ido. La prueba más condenatoria provino del viejo cuaderno de diseños que me había dado. Escondida en una funda en la contraportada había una declaración reciente, firmada y notariada de mi padre. Estaba fechada justo después de su 70º cumpleaños. Declaraba que estaba en plenas facultades mentales y físicas y que tenía un miedo profundo y constante a las ambiciones financieras y emocionales de Eleanor.
Declaraba que cualquier documento legal firmado después de esa fecha bajo su supervisión debía considerarse sospechoso y probablemente producto de coacción. Me había preparado el terreno, me había dejado los esquemas para su propio rescate, armada con mi carpeta de pruebas, la hoja de cálculo, el testimonio de la enfermera, los registros financieros, el nombre del abogado y la declaración notariada de mi padre. Hice la llamada. Solicité una reunión con el señor Harrison, indicando únicamente que era un asunto de extrema urgencia relacionado con el patrimonio de mi padre. Su despacho era exactamente como lo recordaba de mi juventud. Madera oscura, sillas de cuero, un ligero olor a menta. Era un hombre que parecía tallado en el mismo roble que su escritorio. Robusto, impasible y anciano. Escuchó sin interrupción mientras yo exponía mi caso. No lo presenté con emoción. Lo presenté como una relojera explicando un mal funcionamiento. Expuse la cronología, las inconsistencias, las fugas financieras. Hablé del nuevo abogado. Le mostré una foto de la página del tratado con su nombre débilmente rodeado por un círculo. Lo examinó todo, con el rostro ilegible. Cuando terminé hubo un largo silencio. Juntó las yemas de los dedos, con la mirada fija en un punto justo por encima de mi hombro. Melinda, dijo, con voz grave, tu padre era mi cliente. Estoy obligado por un deber de confidencialidad que se extiende más allá de su muerte. Lo que estás alegando es extremadamente serio. Sentí un destello de desesperación. Iba a ponerme trabas. Pero, continuó, inclinándose hacia adelante, y por primera vez vi un destello de algo más que deber profesional en sus ojos. También tengo el deber de velar porque se cumplan los verdaderos deseos de mi cliente. ¿Y tu padre? Richard era un hombre brillante. También era un hombre que entendía la naturaleza humana. Se levantó y se dirigió a una gran caja fuerte oculta detrás de un cuadro de un clipper. Giró el dial con destreza y sacó un sobre manila largo y sellado. El sello era de cera, impreso con el anillo de sello de mi padre, el que siempre llevaba. Tu padre previó esto, dijo el señor Harrison, colocando el sobre en el escritorio entre nosotros. Vino a verme hace unos 18 meses, no mucho después de su cumpleaños. Estaba preocupado. Dijo que Eleanor era persuasiva. Temía que, a medida que se debilitara, su voluntad no fuera la suya. Dio un golpecito en el sobre. Llamó a esto la salvaguarda. Redactó 2 documentos. El primero era un testamento que predijo que sería muy parecido a lo que Eleanor y Marcus finalmente le obligarían a firmar. Una versión que les daría todo. Lo firmó y me lo dejó, para que se guardara por separado. Luego cogió el sobresellado. Este es el segundo documento, su verdadero último testamento y últimas voluntades. También me dejó una carta, con instrucciones muy específicas. Debíamos dejarles jugar su mano. Debíamos permitirles presentar su versión del testamento. Debíamos dejarles creer que habían ganado. Sus palabras exactas fueron: la codicia hace que la gente sea ruidosa, Harrison. Deja que griten su victoria desde los tejados, para que el mundo pueda oírlo cuando el reloj dé las 13. Miré fijamente el sobre, una ola de alivio tan profunda que casi me hizo llorar. Mi padre no había sido una víctima, había sido un gran maestro, preparando el tablero para un juego que ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. Y el señor Harrison, el ancla emocional, no era solo un abogado, era el ejecutor del plan, era mi aliado. Finalmente entendí el significado completo de sus palabras aquella noche. La esfera puede mentir, tienes que mirar el movimiento. La lectura del testamento que se avecinaba era solo la esfera del reloj. El verdadero movimiento estaba aquí, en este sobre, esperando en silencio para activarse. El plan que el señor Harrison y yo consolidamos en su despacho era de una simplicidad brutal y poética. Requería que interpretara el papel más difícil de mi vida, el de la hija derrotada. Tenía que asistir a la lectura del testamento, escuchar mi propia desheredación y no mostrar nada más que un dolor y una resignación creíbles. Tenía que dejar que Eleanor y Marcus tuvieran su momento de triunfo. Tenía que absorber su lástima, sus palmaditas condescendientes en el hombro, sus miradas petulantes y triunfantes. Era una estrategia de catarsis retardada, una combustión lenta diseñada para que la explosión final fuera aún más espectacular.
Los días previos a la lectura fueron un ejercicio de fortaleza emocional. Tenía que llorar a mi padre de verdad, mientras simultáneamente me preparaba para representar una ficción en beneficio de sus verdugos. Era una dualidad extraña y desorientadora. Cada vez que sentía una oleada de rabia al pensar en el rostro sonriente de Eleanor, tenía que reprimirla y canalizarla hacia la resolución tranquila y fría que requería el plan. Practiqué mi expresión en el espejo, una mezcla cuidadosamente calibrada de tristeza, conmoción y aceptación cansada. Elegí mi atuendo con precisión teatral, un vestido negro sencillo, conservador y modesto. Quería parecer alguien que ya había perdido, alguien que no esperaba nada. El plan dependía de su exceso de confianza. Como mi padre había predicho, su codicia los haría ruidosos. Necesitaban sentirse tan completamente victoriosos que expondrían las profundidades de su carácter ante los pocos miembros de la familia presentes. El señor Harrison leería el falso testamento, el que mi padre había redactado ingeniosamente para que fuera casi idéntico al que le habían obligado a firmar en sus últimos días. Esto validaría sus esfuerzos, haciéndolos sentir seguros. Luego, en el apogeo de su regodeo, cuando estuvieran ocupados redecorando mentalmente la casa y liquidando el negocio, el señor Harrison introduciría la salvaguarda. La parte más difícil fue saber que no podía compartir esto con nadie. Tuve que soportar las llamadas telefónicas compasivas y lastimeras de la tía Carol, que decía cosas como: «Cariño, todos sabíamos que tu padre y Eleanor eran muy cercanos. Intenta no ser rencorosa». Cada palabra era una pequeña vuelta de tuerca, pero tenía que agradecerle su preocupación. Tenía que entrar en esa habitación completamente sola, rodeada de gente que o me despreciaba o se había quedado de brazos cruzados sin hacer nada. Pero las palabras de mi padre resonaban en mi mente. La belleza está en el movimiento. Esta era la parte silenciosa y oculta del mecanismo. Este era el trabajo paciente y silencioso antes de la campanada. La idea de sus rostros, cuando saliera la verdad, se convirtió en mi combustible. Ya no se trataba solo de la herencia, se trataba de honor. Se trataba de reclamar la narrativa, de asegurar que la última palabra sobre la vida de mi padre fuera la suya, no la historia barata y falsificada que su esposa y su hijastro habían creado. Yo era la guardiana de su verdad e interpretaría mi papel. Mirando hacia atrás, los últimos días de mi padre adquieren un enfoque diferente, más nítido. El muro de aislamiento que Eleanor y Marcus construyeron no fue solo un acto de crueldad casual. Fue una necesidad estratégica para su plan. No podían arriesgarse a un momento de claridad, una conversación susurrada, una nota garabateada que pudiera deshacer su trabajo. Cada llamada telefónica bloqueada, cada visitante rechazado, fue un movimiento deliberado para crear un entorno estéril, donde su influencia sería absoluta. El conocimiento del contraplan de mi padre no borra el dolor de esa época, pero lo recontextualiza. No era solo una víctima pasiva hundiéndose en la niebla. Era un cautivo reacio, enviando mensajes codificados, confiando en que yo, su sombra, los descifraría. La frustración que sentí era un espejo de la suya. La impotencia que soporté fue un pálido eco de la coacción bajo la que él se encontraba. Se había visto obligado a firmar un documento que era una traición a todo lo que valoraba, un testamento de su propio encarcelamiento. La imagen de él, frágil en su cama, con Marcus cerniéndose sobre él, sosteniendo un bolígrafo y un fajo de papeles, es una que quedará grabada para siempre en mi mente. Imagino la presión, el chantaje emocional. Fírmalo, Richard. Es por el bien de todos. ¿No quieres asegurarte de que Eleanor esté cuidada? Melinda no quiere esta carga. Tiene su propia vida. Habrían usado su amor por mí en su contra, retorciéndolo para convertirlo en una razón para excluirme. Mi dolor, que había sido una manta pesada y sofocante, comenzó a transformarse. Se solidificó en algo más duro, algo con filo. Se convirtió en una piedra de afilar contra la que afilé mi resolución. La tristeza seguía ahí, un vacío profundo y doloroso donde antes estaba mi padre, pero ahora estaba entrelazada con un profundo sentido de propósito. No se trataba solo de ganar, se trataba de cumplir su último deseo, de ejecutar su último y brillante diseño. Era mi deber llevarlo a cabo. La noche antes de la lectura del testamento, me senté en el taller, su taller, en el que no me había atrevido a entrar desde su muerte.
El aire estaba quieto y fresco. Cogí su lupa del banco de trabajo y me la llevé al ojo. Miré el movimiento a medio terminar en su soporte. Un complejo ensamblaje de engranajes y muelles congelado en plena creación. Era una metáfora perfecta. Una hermosa máquina, silenciada antes de tiempo. Prometí en ese momento que no dejaría que su legado fuera silenciado. No dejaría que su nombre fuera manchado por su codicia. No dejaría que la historia terminara con su falsificación. Yo sería el muelle oculto. Yo sería la salvaguarda. Haría que el reloj diera las 13. Y así, aquí estamos, de vuelta en la habitación sofocante. El eco de la última y condenatoria frase del falso testamento aún flota en el aire. Y el resto de mi patrimonio, incluyendo todas las propiedades, activos y el control de orología Sterling, se lo lego a mi amada esposa, Eleanor Sterling. Un sollozo teatral de Eleanor. Se seca su ojo perfectamente seco. Marcus le pone una mano reconfortante en el hombro, pero sus ojos se encuentran con los míos al otro lado de la mesa. Ahí está, un destello de triunfo puro e inalterado. Es una mirada que he visto 1000 veces. La mirada que me dirigió cuando presentó ese reloj de marca sin alma. La mirada que me dirigía cada vez que me llamaba la cenicienta de los engranajes. Es la mirada de un hombre que cree que finalmente, de forma definitiva, me ha puesto en mi sitio. La tía Carol se inclina hacia mí, su rostro una máscara de piedad ensayada. Melinda, cariño, lo siento mucho. Si necesitas algo, susurra, su voz apagándose mientras mira nerviosamente a Eleanor, la nueva reina. El tío Jean solo asiente sombríamente, evitando mi mirada por completo. Son los cobardes de fondo, ya alineándose con el nuevo centro de poder. Soy una isla, una nota al pie, y tengo que dejar que lo crean. Miro mis manos, entrelazadas en mi regazo. Permito que una única y calculada lágrima trace un camino por mi mejilla. No sollozo, no me enfurezco. Proyecto una imagen de derrota profunda y rota. Es lo que esperan, es lo que anhelan. Mi silencio es su confirmación. Por dentro, sin embargo, no hay tormenta. Hay una calma profunda y fría. Es la calma en el centro de un turbillón giratorio, un punto de quietud absoluta alrededor del cual gira el mundo. Estoy viendo una obra de teatro, una actuación que he ayudado a orquestar. Cada suspiro de Eleanor, cada sonrisa de superioridad de Marcus, es una línea en un guión que no saben que tiene un último acto sorpresa. Bueno, dice Marcus, rompiendo el silencio con un tono de solemnidad forzada. Supongo que deberíamos empezar a hacer los arreglos. Papá habría querido que fuéramos proactivos. Mira a Eleanor. Deberíamos hablar con el agente inmobiliario sobre la casa a primera hora. Y el taller. Necesitaremos que tasen el contenido. Tasado. Vendido por piezas. El alma de mi padre, medida y etiquetada como chatarra. La rabia parpadea. Una chispa caliente en la fría calma. Pero la extingo. Todavía no. Paciencia. Los movimientos más importantes son los que no puedes ver. Deja que griten su victoria. Deja que sean ruidosos. Eleanor se levanta, una imagen de autoridad recién descubierta. Sí, Marcus, tienes razón. Hay tanto que hacer. Se alisa el vestido negro, un gesto que es menos de orden y más de pavoneo. Se vuelve hacia mí, su voz ahora cargada de una amabilidad empalagosa y condescendiente que es más insultante que cualquier enfado. Melinda, querida, no te preocupes por nada. Nos aseguraremos de que recibas los efectos personales de tu padre, por supuesto. Sus libros, algunas fotografías. Sabemos cuánto valorabas esas cositas. Las cositas. El trabajo de toda mi vida, mi vínculo con mi padre, reducido a una caja de baratijas. Me está despidiendo, apartándome como si fuera un mueble viejo. Marcus ya está con su teléfono, presumiblemente buscando el número de un concesionario de coches de lujo. La tía Carol y el tío Jean están murmurando sus despedidas, ansiosos por escapar de la incomodidad de mi presencia, por dejar a la perdedora con su pérdida. Todos se dirigen hacia la puerta, la obra aparentemente terminada, el telón cayendo sobre su triunfo. Y entonces sucede, un sonido que atraviesa la certeza petulante como un trozo de cristal. El señor Harrison carraspea. No es un sonido fuerte, pero tiene el peso acústico de una puerta de bóveda al cerrarse.
Todos se congelan. Se vuelven desde la puerta, con expresiones de leve irritación en sus rostros. Tuvieron su victoria. ¿Qué más podía haber? Si pudiera tener la atención de todos por un momento más, dice el señor Harrison, con la voz perfectamente nivelada. No los mira a ellos. Me mira directamente a mí, con un breve, casi imperceptible asentimiento. Este es el momento. El muelle oculto está a punto de liberarse. Parece que hay un documento más que revisar. La sonrisa de Eleanor se tensa. Estoy segura de que eso no es posible, señor Harrison. Tenemos el testamento. Fue bastante claro. Efectivamente, responde el señor Harrison, con la mirada aún firme. El testamento que acaban de escuchar fue bastante claro. Sin embargo, no es el último. Marcus resopla, un sonido corto y agudo de incredulidad. ¿De qué está hablando? Esa era su firma. Estuvimos allí. Una admisión fatal, pero es demasiado arrogante para darse cuenta. La atmósfera en la habitación ha cambiado. El aire denso y empalagoso de la codicia está siendo reemplazado por el aire fino y cortante de la confusión. La petulancia en sus rostros comienza a agriarse, reemplazada por un pavor incipiente e incierto. Están mirando la esfera del reloj, y acaba de decirles una hora que no creían que existiera. El señor Harrison mete la mano en el maletín de cuero a sus pies, un maletín que ha permanecido intacto todo este tiempo. Saca el largo sobre Manila, el del sello de cera, con el anillo de sello de mi padre presionado en la cera roja oscura. Lo coloca sobre el escritorio de caoba pulida con un golpe suave y definitivo. Su visión silencia a todos. El sello es una marca innegable de autenticidad, un fantasma del pasado que afirma su autoridad. Eleanor lo mira fijamente, su rostro perfectamente maquillado de repente pálido. ¿Qué es eso?, pregunta, su voz un susurro tenso. Esto, dice el señor Harrison, tomando un pequeño abrecartas y deslizándolo con cuidado bajo el sello. Es una carta que su difunto esposo me confió, para ser abierta solo en este momento específico, en esta compañía específica. Despliega una sola hoja de papel, escrita con la familiar y elegante caligrafía de mi padre. La habitación está tan silenciosa que puedo oír el zumbido de las luces fluorescentes del techo. El señor Harrison comienza a leer. A quien corresponda, pero muy especialmente a mi esposa, Eleanor, y a mi hijastro, Marcus. Si estáis escuchando esto, significa que no fui lo suficientemente fuerte para protegerme al final, y la avaricia que tanto temía se ha hecho realidad. Me he visto obligado a firmar un documento bajo extrema coacción emocional, un documento que es una traición a la obra de mi vida y al amor de mi vida, mi hija, Melinda. Eleanor jadea, llevándose una mano al pecho. Es puro teatro, pero el público se ha vuelto en su contra. Durante años, continúa el señor Harrison, leyendo las palabras de mi padre, os he visto menospreciar su talento, devaluar su espíritu y malinterpretar la esencia misma de quien soy. Veis mi trabajo como una fuente de fondos, no como una fuente de alma. Visteis la devoción de mi hija como una excentricidad, no como la continuación de mi legado. Queríais mi dinero, pero nunca me quisisteis a mí. Melinda no quería nada más que mi tiempo, y al hacerlo, lo entendió todo. Las palabras caen como piedras en la habitación silenciosa. La voz de mi padre, clara y fuerte, habla desde más allá de la tumba, y es una voz de juicio. Por lo tanto, creé esta salvaguarda, un mecanismo para proteger mi legado de aquellos que lo fundirían por chatarra. El testamento que acabáis de escuchar es un señuelo, un espejo de vuestra propia codicia. Lo firmé porque tenía que hacerlo, pero mis verdaderas intenciones están contenidas en un segundo documento, el único y válido último testamento y últimas voluntades de Richard Sterling. Amo a mi hija, Melinda. Ella es la guardiana de mi tiempo, la maestra de mi arte. La habéis subestimado grave, fatalmente, y a mí también. Cuando el señor Harrison termina la carta, la dobla con cuidado. La prueba irrefutable no solo ha sido revelada, ha sido disparada, y la verdad resuena en el silencio. La conmoción en la sala es una presencia física. Eleanor y Marcus están congelados, sus rostros un lienzo veteado de incredulidad y horror incipiente. La tía Carol y el tío Jean parecen haber visto un fantasma.
lo cual, en cierto modo, han hecho. El señor Harrison coge un segundo documento más grueso de dentro del sobre Manila. Y ahora, anuncia a la sala silenciosa, el verdadero y último testamento de Richard Sterling, fechado hace 18 meses, firmado y atestiguado por 2 jueces del Tribunal Federal. Comienza a leer, y esta vez, las palabras no son secas y legalistas. Son una sinfonía de vindicación. Leí las cláusulas que prevén el mantenimiento del taller, la continuación del negocio bajo su legítima heredera. Leí la parte sobre la colección de relojes antiguos de mi padre, cada uno nombrado y designado para ser conservado, no vendido. Y luego llega al legado principal. A mi hija, mi socia, mi sombra, Melinda Sterling, le lego la totalidad de mi negocio, Horología Sterling, incluyendo todos los diseños, patentes y herramientas. También le lego la casa familiar y el taller contiguo, pues es su verdadero hogar como lo fue el mío. Finalmente, el resto de mi patrimonio financiero, mantenido en acciones, bonos y fideicomisos, se lo lego a ella, con mi total fe en que lo usará para honrar el espíritu de la creación, no la adoración del consumo. Una oleada de mareo me invade. Es la totalidad de ello, la fe absoluta e inquebrantable que tenía en mí. Pero no había terminado. Había una cláusula final. El señor Harrison tomó un sorbo de agua, alargando el momento. A mi esposa, Eleanor Sterling, y a mi hijastro, Marcus Thorne, leyó, con la voz desprovista de emoción, por sus años de compañía, les lego la suma de $5,000 a cada uno. $5,000. Es una cantidad tan precisamente calculada como para ser el insulto definitivo, suficiente para evitar que impugnen el testamento por haber sido olvidados, pero tan lastimosamente pequeña en comparación con sus expectativas, que es una bofetada en la cara. Este legado, continuó leyendo el señor Harrison, asestando el golpe final y aplastante, es condicional. Para recibir los fondos, cada uno debe completar 1,000 horas de servicio voluntario en el refugio para personas sin hogar del centro, un lugar donde quizás finalmente aprendan el valor de las cosas que no se pueden comprar. La justicia poética era sobrecogedora. No solo los estaba desheredando, los estaba sentenciando a una penitencia que era el opuesto filosófico de toda su existencia. La sala estaba absoluta y completamente en silencio, salvo por el sonido de mi propia respiración entrecortada. El silencio se hace añicos. Es Eleanor quien se rompe primero. La máscara de la viuda afligida no solo se agrieta, explota en 1,000 pedazos. Un chillido gutural y crudo se escapa de su garganta. ¡No! ¡Eso no es posible! ¡Él no haría eso! Su rostro, momentos antes una imagen de pálida conmoción, ahora está enrojecido con un rojo furioso y feo. Me señala con un dedo tembloroso, sus ojos desorbitados de odio. Tú hiciste esto. Lo envenenaste contra mí. Lo manipulaste, pequeña serpiente. La transformación es aterradora y, de una manera oscura, profundamente satisfactoria. La mujer equilibrada y elegante ha desaparecido, reemplazada por una arpía desesperada y chillona. Todos los años de veneno reprimido están saliendo en una erupción volcánica. Marcus, que había estado de pie como si estuviera petrificado, vuelve a la vida, se tambalea hacia adelante, su rostro un desastre de confusión y rabia. «Esto es una falsificación. Harrison, estás metido en esto. Esto es un fraude. Mi madre le dedicó su vida. Nosotros lo cuidamos. Ella fue la que estuvo allí al final, no ella». Gesticula salvajemente hacia mí, su voz quebrándose de desesperación. «Ella lo abandonó. Te lo dijimos. Todo el mundo sabe que lo abandonó. Su narrativa cuidadosamente construida es su única defensa, y se aferran a ella, gritándola al vacío. El contraste emocional es crudo y brutal. Los susurros petulantes y condescendientes han sido reemplazados por las acusaciones de pánico y estridentes de animales acorralados. Toda la pretensión de sofisticación se ha desvanecido, revelando la cruda y rapaz codicia que había debajo. Eleanor se vuelve ahora contra el señor Harrison. «Te demandaré. Haré que te inhabiliten. No puedes hacer esto. Richard me amaba. Ese testamento, el que leíste primero, ese era el real. Lo firmó. Sí,
dice el señor Harrison con calma, su compostura solo resaltando la histeria de ella. Lo firmó, bajo coacción, como tan claramente declaró en su carta. Y usted, Marcus, acaba de admitir que estuvo presente cuando lo hizo, lo que será una adición interesante a mis notas para el Tribunal de Sucesiones. La mención del tribunal envía otra sacudida de pánico a través de ellos. Su mundo se está desmoronando en tiempo real, su victoria convirtiéndose en cenizas en sus bocas. Los tontos condescendientes, tan cegados por su propia arrogancia, nunca habían considerado que mi padre, tranquilo y subestimado, podría haber sido más listo que ellos. Nunca consideraron que yo pudiera ser otra cosa que un felpudo. Su caída no es culpa mía, es suya. Es el resultado inevitable de una vida de exceso de confianza y subestimación. Construyeron esta trampa para sí mismos. Mi padre solo se aseguró de que la puerta se cerrara tras ellos. Durante toda la duración de su crisis, he permanecido en silencio, observando. Dejé que su histeria llenara la habitación. Dejé que sus acusaciones quedaran suspendidas en el aire. Ahora, mientras Eleanor hace una pausa para tomar un respiro entrecortado y Marcus balbucea hasta caer en un silencio atónito, finalmente hablo. Mi voz, cuando llega, no es alta. Es tranquila, fría y llega a todos los rincones de la habitación. ¿Que lo abandoné? Pregunto, la pregunta retórica afilada como un bisturí. Miro directamente a Marcus, luego a Eleanor. ¿Lo abandoné? ¿O me impidieron la entrada? ¿Me negué a visitarlo o mis llamadas nunca fueron transferidas? ¿No me importaba o le dijisteis que no me importaba? No levanto la voz. No lo necesito. La tranquila intensidad de la verdad es más poderosa que sus gritos frenéticos. Dirijo mi mirada a Eleanor. Hablas de amor. ¿Lo amabas a él o amabas lo que él podía proporcionar? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste un pie en su taller, Eleanor? ¿Sabes siquiera el nombre de la obra maestra que pasó 5 años creando, la que se encuentra en un museo en Ginebra? Ella solo me mira, su boca abriéndose y cerrándose en silencio, como un pez. No tiene respuesta. Pensasteis que al final era un viejo chocho, ¿verdad? Continuó, mi voz manteniéndose nivelada, cada palabra precisa. Pensasteis que su mente era tan débil como su cuerpo, pero nunca lo entendisteis. Visteis a un hombre que hacía relojes. Yo vi a un hombre que entendía el tiempo. Él sabía que este día llegaría, os conocía, vio cada engranaje de vuestra pequeña máquina y construyó una mejor. Me levanto, lentamente. Ya no soy la chica vacilante en el rincón. Siento una fuerza que nunca antes había sentido, un empoderamiento nacido de la justicia servida. No solo intentasteis robar una herencia. Digo, mi voz bajando a un tono casi conversacional, que de alguna manera es más escalofriante. Intentasteis robar su memoria. Intentasteis reescribir su vida para satisfacer vuestra codicia. Intentasteis borrarme. ¿De verdad pensasteis que os dejaría? ¿De verdad pensasteis que la hija que crió en ese taller, a la que enseñó a ver los mecanismos ocultos, simplemente se marcharía? Mi última pregunta queda suspendida en el aire. Un veredicto y una condena todo en uno. La vindicación inteligente no está en gritar, está en esta fría y justa afirmación de la verdad. No tienen respuesta. Están rotos. Han sido tan completa, intelectual y estratégicamente superados que todo lo que les queda es ruido, y finalmente ha muerto en sus gargantas. En el silencio resonante que sigue a mis palabras, todos los ojos en la sala están puestos en mí. Eleanor y Marcus son cascarones. Su furia ha implosionado en cáscaras vacías y conmocionadas. Pero es la reacción de los cobardes de fondo lo más revelador. La tía Carol, que hace apenas una hora me ofrecía sus patéticas y compasivas condolencias, ahora me mira con una mezcla de asombro y terror. Da un paso vacilante hacia adelante, su rostro estirado en una sonrisa aduladora y antinatural. Melinda. Dios mío, yo. No teníamos ni idea. Felicidades. Tu padre era un hombre brillante, tan inteligente. Su voz está cargada de un intento desesperado por realinearse con la nueva realidad, por ponerse del lado correcto de la historia ahora que se ha declarado al vencedor. El tío Jean, que había tenido tanto cuidado en evitar mi mirada,
Ahora me mira fijamente, asintiendo vigorosamente de acuerdo con su esposa. Sí, brillante, repite. Siempre supimos que lo tenías dentro, Melinda. Tu padre estaba muy orgulloso. La hipocresía es tan potente que es casi nauseabunda. El recuerdo de sus risitas ante el apodo de la Cenicienta de los engranajes, su complicidad silenciosa, su fácil aceptación de la narrativa pintada por Eleanor y Marcus, todo está fresco en mi mente. No eran solo espectadores. Su pasividad fue el suelo en el que creció la manipulación de Eleanor. Les lanzo una mirada larga y fría. No sonrío. No les ofrezco ninguna calidez ni perdón. Un poco tarde para eso, ¿no creéis? Digo, con voz plana. La sonrisa de la tía Carol flaquea. El color se drena de su rostro. Lo entienden. Aquí no hay una absolución fácil. Mi victoria es solo mía. Se forjó en el aislamiento, construida sobre los cimientos de su indiferencia. Su apoyo ahora no vale nada. Es un insulto a la lucha que soporté mientras ellos se quedaban de brazos cruzados y miraban. Este momento no se trata de darles la bienvenida de nuevo al redil. Se trata de resaltar su cobardía, de hacerles entender la consecuencia de su silencio. Mi vindicación no es una fiesta a la que estén invitados. Es un triunfo silencioso y solitario. Se encogen, escarmentados, entendiendo finalmente que la dinámica de poder en esta familia ha sido irrevocablemente, sísmicamente alterada. Ya no soy la chica rara y tranquila que podían ignorar sin problemas. Soy la que tiene las llaves, soy la que entiende el movimiento, y tengo una memoria muy larga. El señor Harrison, con la silenciosa eficiencia de un hombre que ha visto muchos dramas desarrollarse en esta sala, señala la puerta. Creo que nuestro asunto ha concluido, dice, su voz con una inconfundible nota de finalidad. Mira fijamente a Eleanor y Marcus. No se mueven. Todavía están procesando la totalidad de su ruina. Es Marcus quien finalmente parece captar la realidad de la situación. Agarra el brazo de Eleanor, su voz un áspero susurro. Nos vamos. Eleanor se deja levantar, pero al pasar a mi lado, se detiene. Su rostro es una ruina, sus ojos llenos de un veneno que no tiene a dónde ir. Te arrepentirás de esto, si sea. No lo haré. Respondo con calma, sin acaloramiento. Pero tú sí. Salen tropezando de la oficina. Un rey y una reina viuda deshonrados. Su reino imaginario disuelto a su alrededor. Los cómplices, la tía Carol y el tío Jean, salen corriendo tras ellos, ansiosos por no ser los últimos en quedarse en la habitación conmigo. La puerta se cierra con un clic y la opresiva atmósfera finalmente se levanta. Solo estamos el señor Harrison y yo. El silencio se siente profundo. Desliza un pequeño y pesado juego de llaves sobre la mesa pulida. Las llaves de la casa, las llaves del taller. Estaría muy orgulloso de ti, Melinda, dice el señor Harrison, y por primera vez su compostura profesional se resquebraja, y veo el afecto genuino de un viejo amigo de la familia. Ejecutaste su plan a la perfección. Cojo las llaves. El metal frío se siente sólido, real, en mi palma. Me doy cuenta de que no se trata del dinero. Se trata de esto. Se trata de la prueba tangible de la fe de mi padre. Es la llave de mi pasado y de mi futuro. La justicia poética es abrumadora. Eleanor y Marcus, que dedicaron sus vidas a la búsqueda del lujo inmerecido, han sido sentenciados a la humildad y al trabajo duro. Sus grandes planes de vender la casa, de liquidar el negocio, de borrar el legado de mi padre y a mí con él, se han quedado en nada. Aspiraron a todo y se quedaron con menos que nada. Se quedaron con un espejo que reflejaba sus propias almas vacías. Su caída no fue un castigo que yo infligí. Fue la consecuencia natural y mecánica de sus propias acciones. Eran un reloj mal hecho, todo esfera brillante y movimiento barato, destinado a estropearse, y mi padre, el maestro relojero, simplemente había puesto su propio reloj para revelar la verdad a la hora señalada. No vuelvo a mi pequeño apartamento. Conduzco directamente a la casa de mi padre, mi casa. Entrar con la llave se siente trascendental. El aire dentro está viciado, con el leve y empalagoso aroma del perfume de Eleanor. Parece un museo de una vida que ya ha terminado. Paso por la sala de estar formal, por el comedor estéril, y voy directamente al único lugar que siempre he sentido como mi hogar, el taller.
Abro la puerta y entro. El olor familiar a aceite, madera y metal me envuelve, un aroma de creación y paz. Las motas de polvo danzan en la luz inclinada de la tarde, como siempre lo han hecho. Todo está exactamente como lo dejó. Su delantal de cuero está colgado en el respaldo de su silla. Una bolsa a medio comer de sus caramelos favoritos descansa en el banco de trabajo. Es una cápsula del tiempo de su vida, de su pasión. Paso la mano por la superficie lisa y desgastada del banco de trabajo, marcada por décadas de labor. Este es el altar en el que rendía culto, el lugar donde aprendí las lecciones más importantes de mi vida. Me acerco al movimiento inacabado en su soporte, el que había mirado la noche antes de que se leyera el testamento de mi padre. Cojo su lupa, el metal frío familiar contra mi ojo. Miro el intrincado ensamblaje de engranajes, muelles y palancas. Es un mundo de potencial, congelado. Sin pensar, cojo un par de pinzas de punta fina, mis dedos encontrando la herramienta adecuada por instinto. Empujo suavemente un pequeño engranaje a su lugar. Hace clic, un sonido no más fuerte que un suspiro, pero se siente como un trueno. Es una acción simbólica, lo sé, pero se siente profunda. No soy solo una heredera, soy una custodia, una continuadora. El legado no es el dinero en el banco. Es el conocimiento en mi cabeza y la habilidad en mis manos. No estoy solo restaurando un reloj, estoy restaurando una vida, la de mi padre y la mía propia. La rabia, el dolor y la tensión de los últimos meses finalmente comienzan a retroceder, reemplazados por un tranquilo y enfocado sentido de propósito. La lucha no fue por venganza, fue por esto, fue por la verdad, fue para asegurar que el trabajo continuara, que el canto del escape no fuera silenciado. Es notable lo rápido que una persona puede cambiar, o más bien, lo rápido que puede convertirse en quien siempre estuvo destinada a ser. Durante años, me permití ser definida por su narrativa. Yo era la callada, la rara, la chica con grasa en la mejilla. Internalicé su desdén y me hice pequeña para mantener la paz. Pero, ¿fui realmente yo alguna vez? ¿O era solo un papel que interpretaba en su mal escrito drama familiar? De pie aquí, en el santuario que mi padre construyó y me dejó, me doy cuenta de que la genio paciente que él vio siempre estuvo ahí. El silencio no era debilidad, era observación. La paciencia no era pasividad, era estrategia. La lucha por su testamento no fue solo para reclamar lo que era mío, fue para reclamarme a mí misma. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación de ser visto por algo menos de lo que eres, de ser metido en una caja que no te queda bien. Es una sensación sofocante, ¿verdad? Nos encogemos para adaptarnos a las expectativas de los demás, para evitar conflictos, para que se sientan cómodos. Pero la comodidad es enemiga de la verdad. El empoderamiento que siento ahora tiene muy poco que ver con la seguridad financiera que me han dado. Proviene de la profunda satisfacción del alma que da la justicia. Es la sensación de que el mundo finalmente vuelve a su alineación correcta. La verdad tiene peso, y por primera vez en mucho tiempo, no siento que lo estoy cargando todo yo sola. El último acto de mi padre fue pasarme ese peso, no como una carga, sino como un manto de fuerza. Me armó con la verdad y confió en que sabría cómo usarla. Toda esta terrible experiencia ha sido un crisol. Quemó la duda, la inseguridad, la necesidad de aprobación de personas que nunca fueron capaces de darla. No soy la hija afligida ni la heredera vengativa. Soy una relojera. Entiendo que las cosas llevan tiempo. Entiendo que el verdadero valor no está en la superficie. Y entiendo que a veces tienes que dejar que todo el mecanismo se agote antes de poder darle cuerda de nuevo y ponerlo en la hora correcta. Han pasado 6 meses desde el día en que el reloj dio las 13. La casa ya no huele al perfume de Eleanor. Huele a cera de abejas y aceite de limón. El aroma de un hogar que está siendo cuidado. He empezado a eliminar la estéril formalidad de su reinado, reemplazándola con calidez, con libros, con vida. El taller es mi centro, mi corazón. Orología Sterling está prosperando. No solo he mantenido la lista de clientes de mi padre, sino que la he ampliado. Traje de vuelta a su antigua y leal enfermera, la que Eleanor despidió, como mi gerente de oficina.
Su amabilidad e integridad son un recordatorio diario del tipo de personas de las que quiero rodearme. Mis propios diseños, los que mi padre me animó a hacer, ahora están cobrando vida, mezclando su genio clásico con mi propia estética moderna. No solo estoy preservando su legado, estoy construyendo sobre él. En cuanto a Eleanor y Marcus, su historia se ha convertido en una tranquila leyenda local. El regodeo es potente. Se negaron, por supuesto, a hacer el trabajo voluntario. Los $5,000 permanecen intactos en una cuenta en el bufete del señor Harrison. Su orgullo valía más para ellos que el dinero. Vendieron sus coches y se mudaron a un pequeño y estrecho apartamento al otro lado de la ciudad. Me enteré por la tía Carol, quien llama una vez al mes en un desesperado y continuo intento de reconciliación, que Marcus trabaja en un puesto de ventas de bajo nivel y Eleanor rara vez sale del apartamento. Ellos, que vivieron sus vidas a la vista del público, han sido invisibilizados por su propia codicia. Su caída es silenciosa, patética y enteramente obra suya. Hay una paz profunda y duradera en mi vida ahora. Es la paz que proviene del propósito, del trabajo significativo, de una verdad honrada y una batalla bien luchada. Algunas noches, cuando trabajo hasta tarde en el banco, con la luz atravesando el aire polvoriento, casi puedo sentir la presencia de mi padre a mi lado, su silencioso orgullo, una cálida y reconfortante presencia en mi hombro. El arco emocional está completo. La traición ha sido respondida con estrategia. La estrategia ha traído justicia. Y la justicia ha conducido a un empoderamiento profundo e inquebrantable. Soy Melinda Sterling. Soy una relojera, y mi tiempo no ha hecho más que empezar.